La boda de Dolores Quintana, 1876, Zacatecas. El invitado que reveló la verdad. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La boda de Dolores Quintana, 1876, Zacatecas. El invitado que reveló la verdad. Capítulo 1. El hombre en el banco del crucero. El hombre llegó a la catedral de Zacatecas cuando la misa nupcial llevaba exactamente 20 minutos. No entró por la puerta principal, que era la entrada donde los invitados con sus trajes oscuros y sus mantillas se habían distribuido en los bancos de la nave principal con el orden de quienes llegan a tiempo a los eventos que se planearon para ellos. Entró por la puerta lateral del crucero, que es la puerta de los que conocen los templos lo suficientemente bien para saber que los templos grandes tienen más de una entrada y que la lateral produce menos interrupción que la principal cuando uno llega con el abrigo de viaje todavía puesto y con el sombrero en las manos y con la expresión del hombre que ha llegado tarde a algo que no quería llegar tarde. Se llamaba Tobías Mendoza Fuentes. Tenía 34 años, el mismo que Cayetano Herrera Villanueva, el novio que en ese momento estaba frente al altar repitiendo las palabras que el padre Anastasio Cienfuegos le pedía que repitiese con la solemnidad que la Catedral de Zacatecas producía en los que celebraban sus sacramentos dentro de sus muros de cantera rosácea. Tobías y Cayetano se conocían desde los 14 años, desde los años del colegio del Padre Celestino en San Luis Potosí, donde las familias de posición de esa ciudad mandaban a sus hijos cuando querían darles la formación que la ciudad podía producir en sus mejores instituciones. 20 años de conocerse, el colegio primero, luego los años de los negocios propios de cada uno, luego las distancias que la vida adulta produce cuando las personas se dispersan hacia las ciudades donde sus negocios los llevan. Pero los 20 años pesaban de la manera que pesan los conocimientos largos, con la capacidad de leer al otro con precisión aunque no se haya visto en meses. Tobías se sentó en el banco del extremo derecho del crucero, que estaba vacío porque los 83 invitados a la boda de Cayetano Herrera y Dolores Quintana habían llenado los bancos de la nave principal y los 2 primeros del crucero sin llegar hasta ese extremo. Se sentó solo. No se quitó el abrigo de viaje. Puso el sombrero sobre las rodillas con la practicidad del viajero que lleva horas en el camino y que al llegar a destino no tiene todavía el espacio para hacer los gestos que la situación ordinaria produciría. Desde ese banco podía ver el altar. Podía ver a Cayetano de espaldas, con el traje oscuro que Cayetano usaba en los eventos formales y que Tobías reconoció de inmediato porque había visto a Cayetano en trajes similares en las ocasiones que habían compartido a lo largo de 2 décadas. Podía ver también, de perfil, a la novia que estaba junto a Cayetano, una mujer joven de vestido blanco, con el pelo recogido bajo el velo de encaje, con la postura de quien está en el lugar más importante de su vida hasta ese momento, y que lo sabe. Lo que Tobías no podía ver desde ese banco era la expresión de Cayetano. La espalda no da expresiones.
Pero si hubiese podido verla, habría visto la expresión de alguien que está exactamente donde quiere estar, diciendo las palabras que quiere decir, con la convicción del hombre que en 3 años de noviazgo con Dolores Quintana ha construido lo suficiente para saber que lo que está a punto de sellar es lo correcto. Tobías observó la ceremonia desde ese banco del extremo con la expresión de alguien que ha llegado demasiado tarde para hacer lo que vino a hacer antes de que ocurriera lo que ya estaba ocurriendo, y que en ese llegar tarde tiene que decidir qué hacer con lo que llegó a hacer, porque la pregunta que el padre Anastasio haría en los minutos siguientes, si había algún impedimento conocido para ese matrimonio, era la pregunta para la que Tobías tenía una respuesta que había guardado 6 años, que había montado a caballo esa mañana antes del amanecer para traer desde San Luis Potosí antes de que la boda ocurriera, y que en ese momento, en el banco del extremo derecho del crucero de la Catedral de Zacatecas con el sombrero sobre las rodillas, tenía que decidir si decía en voz alta frente a 83 personas que no lo conocían. Capítulo 2. Zacatecas, en 1876, la ciudad de la cantera rosácea. Zacatecas en 1876 era una ciudad construida verticalmente sobre la ladera del Cerro de la Bufa, con los callejones que subían en ángulos imposibles para las ciudades del Bajío y con la catedral en el centro del valle angosto que el río Zacatecas había tallado durante siglos con la paciencia que tienen los ríos para las piedras. Era la ciudad de La Plata. Las minas de Pánuco, de Beta Grande, de la Bufa misma, que desde el siglo XVI habían producido la riqueza que financió catedrales y virreinatos y los galeones que cruzaban el Pacífico hacia Manila, cargados con la plata del cerro zacatecano. En 1876 esas minas seguían produciendo, aunque con la irregularidad que producen las vetas que llevan 300 años siendo trabajadas y que en el período posterior a las guerras de reforma y de intervención necesitaban el capital y la tecnología que el porfiriato, que en noviembre de ese mismo año iba a instalarse en el poder nacional, prometía traer. El año de 1876 era también el año del cambio político que todos los que seguían los asuntos del país podían sentir aproximarse con la certeza de las cosas que ya están en movimiento, aunque todavía no hayan llegado. Porfirio Díaz había levantado el plan de Tuxtepec en enero, había ganado la batalla de Tecoac en noviembre, y entre esos 2 eventos, el país había vivido los meses de la incertidumbre de los períodos de transición, las guarniciones que cambiaban de lealtad, los caminos que se volvían peligrosos, y los hombres de negocios que miraban los mapas de sus rutas comerciales con la atención extra de quienes saben que las rutas y los contratos y los permisos son cosas que los cambios de gobierno pueden alterar. La boda de Dolores Quintana y Cayetano Herrera ocurrió en abril, en el período entre el plan de Tuxtepec y la batalla de Tecoac, cuando el cambio ya se anunciaba pero todavía no había ocurrido. Era un período donde las familias de comercio del interior del país actuaban con la mezcla de la normalidad cotidiana y de la atención extra que produce la incertidumbre política. Los negocios seguían, las bodas se celebraban, la vida doméstica continuaba. Pero en el fondo de cada decisión importante había el cálculo adicional de lo que el cambio podía producir. La Catedral de Zacatecas era, en ese contexto y en cualquier otro, el espacio más imponente de la ciudad. La fachada churrigueresca de cantera rosácea, que los canteros del siglo XVII y XVIII habían labrado con la elaboración que sólo el dinero de la plata podía sostener. Los nichos con los santos, las columnas salomónicas, los relieves que cubrían la piedra de arriba a abajo con la densidad barroca que no dejaba espacio libre, porque el espacio libre era considerado un desperdicio de la piedra y de la fe que la piedra expresaba.
Las familias de posición de Zacatecas en 1876 tenían la mezcla que producen las ciudades mineras del centro del país. El apellido colonial de las concesiones mineras virreinales, el capital comercial que los siglos de extracción habían generado en sus entornos, y la devoción religiosa que en Zacatecas, con la catedral y el templo de Santo Domingo y las procesiones que los ciclos litúrgicos producían con una intensidad que las ciudades mineras del norte México guardaban con particular firmeza, tenía el carácter de algo que no era solo tradición, sino identidad. Los Quintana Ramos eran una de esas familias. Don Elías Quintana Bravo, el padre de Dolores, tenía 2 generaciones en el comercio de Zacatecas. Su padre había construido el negocio de abarrotes en los años de la independencia, y don Elías lo había transformado en la distribución de géneros y de alimentos que abastecía tanto a las familias de la ciudad como a los campamentos mineros del municipio con la eficiencia que produce quien conoce las rutas desde la infancia. Era un hombre respetado en Zacatecas, con el respeto que se da a los que tienen décadas de cumplir lo que prometen y de no pedir lo que no pueden devolver. Los Herrera Villanueva, de donde venía el novio Cayetano, eran una familia de San Luis Potosí con el negocio de distribución de pólvora y materiales de minería que don Porfirio Herrera Campos había construido en esa ciudad en los años de la República restaurada, y que Cayetano había extendido hacia Zacatecas en 1872 con la energía del hombre joven, que entiende que el crecimiento de un negocio requiere presencia en los mercados nuevos, y que la presencia en los mercados nuevos requiere tiempo y construcción de confianza antes de producir los resultados que el tiempo y la confianza producen. La alianza entre los Quintana y los Herrera era la que esas ciudades mineras del centro producían cuando 2 familias comerciales complementarias encontraban además el afecto entre sus hijos. El comercio de abarrotes del valle con el negocio de materiales de mina en una ciudad que necesitaba ambas cosas, sellado por 3 años de noviazgo que habían producido entre Dolores y Cayetano lo que los mejores noviazgos producen. En ese contexto, en ese año, en esa catedral, Tobías Mendoza Fuentes llegó por la puerta lateral del crucero con el abrigo de viaje puesto y con la información que había cargado 6 años y que había montado a caballo antes del amanecer para traer. Capítulo 3. Dolores Quintana Ramos. La novia y lo que sabía de su novio. Dolores Quintana Ramos tenía 23 años y era la hija mayor de don Elías y de la señora Mercedes Ramos de Quintana. Era también en los términos que los que la conocían usaban para describirla, la hija que había heredado de su padre el criterio práctico y de su madre la capacidad de las relaciones que en las ciudades del interior del país producen las alianzas comerciales y sociales que sostienen a las familias en los periodos difíciles. No era una mujer que tomaba las decisiones con la impulsividad de las que actúan antes de pensar. Era la mujer que piensa con la velocidad suficiente para que su pensamiento no se note, pero que en esa velocidad incluye los pasos que otras personas tardan más en dar. Don Elías lo sabía. Era el carácter que él mismo tenía y que en Dolores reconocía con la mezcla de orgullo y de respeto que producen los hijos que heredan lo mejor de uno. Había conocido a Cayetano Herrera en el otoño de 1872, cuando Cayetano llegó a Zacatecas con las cartas de presentación de su padre dirigidas a don Elías. El conocimiento había crecido con la naturalidad que produce el contacto sostenido entre 2 personas que tienen suficiente en común para que las conversaciones vayan a algún lugar. Cayetano había llegado a Zacatecas con la reputación del trabajo honesto y del cumplimiento que su padre había construido en San Luis, y en 3 años había demostrado en Zacatecas que esa reputación era suya también, y no solo del apellido que la precedía.
Lo que Dolores sabía de los años de Cayetano en San Luis Potosí, antes de llegar a Zacatecas, era lo que el noviazgo de 3 años había producido. La historia del negocio de su padre, los años del colegio del padre Celestino, donde había estudiado con la amigos que todavía mencionaba en conversaciones de mesa, y el carácter que esos años habían formado. No la historia completa. Los noviazgos de 1876 en las ciudades del interior del país producían el conocimiento que los espacios formales y las visitas supervisadas permitían, que era suficiente para muchas cosas, pero que no incluía necesariamente los períodos de la vida del novio, que el novio mismo no consideraba relevantes compartir. Cayetano no había considerado relevante compartir el año de 1868 y parte de 1869 en San Luis. No porque hubiese tomado la decisión calculada de ocultarlo, sino porque en los 3 años de noviazgo en Zacatecas, ese período no había tenido el momento ni el contexto para salir. No era la única cosa que Cayetano no había contado de sus años en San Luis. Era parte de la historia larga de una persona que tiene 34 años y que en esos 34 años ha vivido más de lo que el noviazgo contiene. Eso Dolores lo entendía en abstracto. Lo que no sabía era el contenido específico de lo que Cayetano no había contado. Y ese contenido era exactamente lo que Tobías Mendoza había traído desde San Luis Potosí por el camino de la sierra, en las horas antes del amanecer. Capítulo 4. Cayetano Herrera Villanueva. El novio y los años antes de Zacatecas. Cayetano Herrera Villanueva era, en los términos en que los negocios del centro del país evaluaban a los hombres de su posición, un hombre que producía la confianza que los negocios requieren, cumplía lo que prometía, pagaba en los tiempos acordados y en los tratos difíciles buscaba las soluciones que permitían que las dos partes saliesen con lo suficiente para seguir trabajando. Había llegado a Zacatecas en 1872, con 28 años, y con la certeza de quien ha decidido que el negocio de los materiales de minería tiene en esa ciudad el mercado más grande del centro del país, y que ese mercado requiere presencia directa. No un representante. Presencia directa con la oficina y la bodega y la relación cotidiana con los administradores de las minas, que son los que al final deciden de quién compran y con quién construyen los contratos que sostienen un negocio de ese tipo. En 4 años había construido exactamente lo que había venido a construir. Los contratos con 3 de las minas principales del municipio de Zacatecas, la reputación en los círculos comerciales de la ciudad, y la relación con la familia Quintana, que había producido primero el conocimiento de negocios y luego el noviazgo con Dolores, que en ese sábado de abril llegaba a su conclusión natural. Lo que Cayetano había dejado en San Luis Potosí cuando partió a Zacatecas era, en los términos que él mismo habría usado para describirlo, los años del comienzo. El negocio de su padre, donde había aprendido lo que sabía. Los amigos del colegio con quienes había construido la vida social de los 20 y tantos, y los errores que los hombres jóvenes cometen en los períodos en que el mundo está disponible y en que las consecuencias de las decisiones todavía parecen más manejables de lo que después resultan ser. El error de 1868 y de 1869 era uno de esos errores, no el único, pero sí el que tenía consecuencias que Cayetano no sabía que existían porque nadie se las había dicho, y porque él, que en ese período era el tipo de hombre joven que puede no saber lo que no pregunta, no había preguntado. Masre, capítulo 5. San Luis Potosí. El verano de 1868, y lo que produjo. Para entender por qué Tobías Mendoza montó a caballo antes del amanecer del sábado 8 de abril de 1876, es necesario ir al verano de 1868 en San Luis Potosí. En ese verano, Cayetano Herrera tenía 26 años y trabajaba en el negocio de su padre con la disposición del heredero que aprende lo que va a ser suyo.
San Luis Potosí en 1868 era una ciudad que salía del período de la intervención francesa y de la República itinerante con la energía específica de los lugares que han sobrevivido algo difícil y que en esa supervivencia encuentran el impulso para construir lo que la dificultad interrumpió. Los negocios que se habían detenido retomando sus ritmos, los edificios que habían sufrido daños siendo reparados, y la vida social de las familias de posición que en los casinos y en las tertulias y en las fiestas del calendario cívico reconstruía la normalidad que los años de la intervención habían fracturado. En uno de esos espacios, en el verano de 1868, Cayetano Herrera conoció a una mujer de nombre Esperanza Vargas Obregón. Tenía 24 años. Era la hija de don Timoteo Vargas, que tenía en la calle del Correo del barrio de Tlaxcala de San Luis un negocio modesto pero establecido de compraventa de telas. No las telas finas que los negocios de importación vendían a las familias de posición, sino las telas de uso doméstico y de trabajo que el mercado más amplio de la ciudad demandaba con la regularidad que producen las necesidades cotidianas. Esperanza era una mujer que los que la conocían describían con los adjetivos que en la San Luis de 1868 producía la combinación de la inteligencia práctica y de la presencia que no depende de la posición para expresarse. La capacidad de estar en el espacio que uno ocupa con la comodidad del que no necesita la aprobación de los demás para sentirse bien en ese espacio. Tenía también la formación que el negocio de su padre producía en los hijos que trabajan en él desde la adolescencia. La aritmética del comercio, el conocimiento de los proveedores y de los compradores, y la evaluación rápida de los tratos, que es el primer conocimiento que los negocios dan a los que crecen dentro de ellos. El conocimiento entre Cayetano y Esperanza había comenzado en los espacios que la vida social de San Luis producía en ese periodo. No la tertulia de las familias de posición, donde la diferencia de posición social habría sido visible y habría producido sus propias complicaciones, sino los espacios del comercio donde los negocios de su padre y los de don Timoteo coincidían en la provisión de materiales, y donde las personas se conocen con la horizontalidad del trato comercial antes de conocerse, con la verticalidad de la jerarquía social. Lo que hubo entre Cayetano y Esperanza en el verano de 1868 y en los primeros meses de 1869 fue lo que esa combinación producía. El afecto genuino que crece entre personas que se gustan y que en ese gustarse no calculan completamente las consecuencias que la diferencia de posición va a producir cuando el afecto se enfrente con la realidad de lo que esa diferencia significa. Cayetano lo vivió con la libertad que los hombres jóvenes de buena familia tenían disponible en ese contexto. Esperanza lo vivió con el afecto genuino de alguien que no ha calculado el riesgo completo de la diferencia entre la posición de la persona que quiere y la suya propia. En la primavera de 1869, don Porfirio Herrera Campos, el padre de Cayetano, tuvo la conversación con su hijo que los padres de su posición y su época tenían cuando se enteraban de que sus hijos estaban en ese tipo de relaciones. La conversación fue directa con la directeza que don Porfirio usaba para todas las cosas que consideraba importantes, que esa relación no tenía futuro dentro de los parámetros de la familia que Cayetano era y que iba a ser, que las obligaciones de la posición no eran elecciones arbitrarias, sino la estructura de lo que la familia había construido durante generaciones, que había un tiempo para las experiencias que la juventud producía y que ese tiempo tenía sus límites. Cayetano obedeció, no con el drama de quien sacrifica algo que valora con dolor visible,
sino con la racionalidad del que entiende que el argumento de su padre tiene la lógica del mundo en que vive, y que el mundo en que vive es también el mundo que elige. Terminó la relación con Esperanza con la directeza que su padre le había enseñado para las cosas que debían hacerse sin rodeos. Lo que Cayetano no sabía cuando terminó la relación, porque no preguntó y porque Esperanza en ese momento todavía no lo sabía con certeza, era que en la primavera de 1869, Esperanza Vargas Obregón estaba esperando un hijo. Capítulo 6. Esperanza Vargas. La madre que crió sola. Esperanza Vargas tuvo al niño en noviembre de 1869. Un varón. Lo llamó Cayetano, que era el nombre del padre, con la decisión de las madres que no tienen razón para esconder la identidad del padre, aunque el padre no esté, y aunque nombrar al padre en el nombre del hijo no produzca ninguna consecuencia práctica en el mundo que ese nombre tiene. Era un acto de honestidad consigo misma, con el niño y con la historia que tenía y que no podía deshacerse por el hecho de que uno de sus protagonistas hubiese partido. No buscó a Cayetano Herrera para decírselo, no porque no hubiese querido, sino porque para el momento en que el embarazo fue visible, Cayetano había terminado la relación con la directeza del que cumple lo que su padre instruye, y la Esperanza Vargas de 1869 no tenía los recursos económicos, sociales, ni institucionales para ir a la casa de los Herrera a poner al padre del niño frente a la responsabilidad que la situación generaba. Las mujeres en esa posición y en esa época que intentaban ese camino no producían resultados consistentes. Más frecuentemente producían el escándalo que caía sobre ellas con más peso que sobre el hombre al que buscaban responsabilizar. Lo que hizo fue lo que las mujeres en su situación hacían con los recursos que tenían disponibles: criar al niño con el apoyo de su padre, el señor Timoteo Vargas, que recibió al nieto con el amor directo y sin condiciones de los abuelos que se hacen cargo de lo que sus hijos necesitan, que alguien se haga cargo. Don Timoteo no hizo el escándalo ni el drama que habrían servido solo para agravar la situación. Hizo lo que los hombres prácticos hacen: evaluó lo que tenía disponible y aplicó ese disponible a lo que era urgente, que era un nieto recién nacido que necesitaba lo que los recién nacidos necesitan. El niño creció preguntando lo que los niños preguntan desde los 4 o 5 años, cuando les falta algo que los demás niños tienen: ¿dónde estaba su padre? Esperanza respondió esa pregunta con la versión que podía dar, que el padre era un hombre que se había ido antes de que el niño naciese, que vivía en otra ciudad, que no sabía que el niño existía. La alternativa: que Cayetano Herrera supiese que tenía un hijo y hubiese elegido no actuar sobre ese conocimiento. Era una posibilidad que Esperanza prefería no instalar en el niño como la historia de su padre. Tobías Mendoza supo de la existencia del niño en el otoño de 1870, un año después del nacimiento. Supo por la señora Rufina, que vendía frutas en el mercado del barrio de Tlaxcala y que conocía a don Timoteo de los años de compras de la familia, y que le contó a Tobías, con la naturalidad de quien comparte las noticias del barrio sin calcular completamente el peso de lo que comparte, que la hija del señor Timoteo había tenido un niño y que el padre era un joven herrera del negocio de materiales de minería. Tobías procesó esa información con la incomodidad específica de quien recibe algo, que lo conecta con alguien que conoce bien, y que en esa conexión le entrega una responsabilidad que no pidió. No fue a buscar a Cayetano de inmediato. No porque lo considerase irrelevante, sino porque Cayetano estaba en otra parte de la ciudad con el negocio de su padre, y porque el momento y la manera de decirle algo de esa naturaleza no eran obvios. Y luego los días se volvieron semanas y las semanas meses, y la información
fue acumulándose en el lado de las cosas que Tobías sabía y no había encontrado el momento de decir. Hasta que en diciembre de 1875 llegó la carta de su primo Rogelio, que vivía en Zacatecas, contándole entre las noticias del comercio zacatecano que el señor Cayetano Herrera de los materiales de minería iba a casarse con la señorita Quintana de la calle de García en abril del año siguiente. Tobías leyó esa carta, la guardó, y en los 4 meses que siguieron tuvo la deliberación que los 4 meses contienen cuando uno tiene algo que decir y que no sabe exactamente si debe decirlo y cómo. Capítulo 7. La deliberación de Tobías. 4 meses de peso. Los 4 meses entre la carta de diciembre de 1875 y el sábado de abril de 1876 fueron los 4 meses más difíciles que Tobías Mendoza había tenido que pasar con una decisión pendiente. No difíciles en el sentido de la angustia visible, sino difíciles en el sentido del peso específico de las decisiones que afectan a personas que no son uno. La dificultad de quien tiene que actuar sobre algo que le importa a otros más directamente de lo que le importa a él. Lo que Tobías tenía que pesar era lo siguiente: si callaba, Cayetano se casaba con Dolores Quintana, con la historia del hijo en San Luis, sin que su esposa lo supiese, con la posibilidad real de que esa historia saliese en algún momento posterior del matrimonio, produciendo las consecuencias que las historias que salen tarde producen. Si hablaba, producía una interrupción cuyo resultado no podía predecir. Quizás la boda se cancelaba, quizás Cayetano lo negaba, quizás lo reconocía y resolvía la situación. Lo que Tobías sabía con más certeza que cualquier otro elemento del cálculo era más simple. Había un niño de 6 años en San Luis Potosí con el nombre de su padre. Un niño que había crecido sin el reconocimiento legal que le correspondía, sin el apellido paterno en ningún registro, criado por una madre que había llevado sola lo que debería haber sido cargado entre dos. Ese niño no había elegido su situación, y la situación que tenía era en parte el resultado de que Tobías sabía algo que no había dicho. La decisión final llegó no como una iluminación, sino como el resultado acumulado de 4 meses de peso, que había algo que entregar y que la persona más directamente perjudicada por no entregarlo era el niño de 6 años que no había pedido estar en esa historia, que los adultos que la rodeaban, Cayetano, Dolores, Esperanza, don Timoteo, tenían recursos para manejar lo que esa entrega produjese. El niño, no. Tobías montó el sábado al amanecer. El camino de San Luis a Zacatecas por la sierra tomaba entre 6 y 8 horas, con el estado que los caminos del centro del país tenían en ese período y dependiendo del caballo y del tiempo. Había calculado salir a las 5 para llegar antes de las 10, cuando la boda estaba programada. No llegó antes de las 10, llegó a las 10:20. Y capítulo 8. El padre Anastasio y la pregunta del impedimento. El padre Anastasio Cienfuegos tenía 62 años y llevaba 34 de ministerio en Zacatecas. Era el sacerdote de las familias de posición de la ciudad en el sentido más completo de esa descripción. Había bautizado a los hijos y había confirmado a los que crecieron y había dado la extrema unción a los que murieron, y había celebrado las misas de difuntos, y había casado a los que se casaron en las parroquias de su jurisdicción, con la regularidad de quien es el testigo institucional de la vida de una comunidad durante décadas. Conocía a don Elías Quintana, de 22 años de trato parroquial. Había bautizado a Dolores. Conocía a Cayetano Herrera de los 4 años que llevaba en Zacatecas y de las misas dominicales, donde los hombres de negocios de la ciudad se frecuentaban con la regularidad de la práctica religiosa, que en esa época y en esa ciudad no era opcional,
para las familias de posición en los términos prácticos del funcionamiento social. El padre Anastasio ofició la misa nupcial con la solemnidad que el espacio y la ocasión requerían. No la solemnidad del ceremonial vacío, sino la de quien entiende que los momentos que se producen en los espacios que él custodiaba tenían el peso que los momentos humanos más importantes tienen, y que ese peso merecía ser sostenido con la atención completa del celebrante. Llegó al momento de la liturgia, donde la misa incluye la pregunta sobre los impedimentos. Era el momento que Tobías, en el banco del extremo derecho del crucero, había estado esperando con la deliberación de quien sabe que es el momento que tiene, y que al mismo tiempo sabe que ese momento específico, frente a 83 personas en la nave de la catedral, no era el momento correcto para la manera en que lo que tenía que decir debía decirse. El padre Anastasio preguntó si había algún impedimento conocido para el matrimonio que estaba por celebrarse. El silencio que llenó la catedral fue el silencio de los momentos donde no hay impedimento. 83 invitados guardaron ese silencio con la naturalidad de quienes no tienen nada que decir porque no saben nada que decir. El padre Anastasio esperó los segundos que el rito requería con la experiencia del que ha hecho esa pregunta cientos de veces y que sabe cuándo el silencio es el silencio de la nada y cuándo es el silencio de algo que no se dice. Tobías Mendoza, en el banco del extremo derecho, no habló. No habló porque en ese segundo en que el padre Anastasio hizo la pregunta y en que el silencio de la catedral llenó el espacio, Tobías tomó la decisión que llevaba 4 meses, posponiendo con la claridad repentina de quien ha estado dando vueltas alrededor de algo y que al estar finalmente frente a ello entiende la forma que tiene. Que lo que vino a decir no era para decirse ahí, frente a 83 personas, en el momento de los votos. Era para decirse entre las personas directamente concernidas, con el espacio y el tiempo que la conversación que iba a producir requería. Eso tenía su costo. La misa continuaría y los votos serían pronunciados y el matrimonio quedaría sellado por la Iglesia antes de que Cayetano y Dolores tuviesen la información que Tobías traía. Pero el costo de la manera equivocada de decir lo correcto, el escándalo de la interrupción, los 83 invitados como testigos involuntarios, la violencia del momento público para una información que merecía el espacio privado, era un costo que Tobías consideró más alto que el de esperar al momento que siguiera. El padre Anastasio continuó con la ceremonia. Capítulo 9. Los votos. Lo que se prometió en la catedral. Los votos de Cayetano Herrera y Dolores Quintana fueron pronunciados en la Catedral de Zacatecas el sábado 8 de abril de 1876 con la solemnidad del rito y con la convicción de los que los pronuncian, porque los sienten verdaderos. Cayetano repitió las palabras que el padre Anastasio le indicaba con la voz del hombre que dice lo que dice porque lo cree. 3 años de noviazgo habían producido en él la certeza de que lo que prometía era lo que quería prometer. Que Dolores era la persona con quien la vida que había construido en Zacatecas tenía el partner que esa vida requería para ser lo que él quería que fuese. Dolores repitió sus votos con la misma convicción. Yo, Dolores, te acepto a ti, Cayetano, como mi legítimo esposo. La voz clara y sin el temblor nervioso que algunos habrían esperado de una novia de 23 años frente al altar de la catedral. Con la presencia completa de quien está exactamente donde quiere estar y que sabe que el querer estar ahí es el resultado de una evaluación y no de un impulso. Los 83 invitados escucharon el intercambio de votos con el silencio que los templos producen en ese momento específico. Era el silencio de las personas que están presentes en algo que reconocen como importante, aunque no sepan articular completamente por qué ese momento específico
El momento de los votos, entre todos los momentos de la vida humana, tiene la capacidad de producir el silencio que produce. Tobías Mendoza, en su banco, escuchó los votos con la expresión de alguien que lleva en la mano algo que tenía que ser entregado antes de que ese momento ocurriera, y que en el momento de ocurrir produce en quien lo lleva la conciencia de que el tiempo tiene sus propios términos, y que los términos del tiempo a veces no coinciden con los de los planes que uno hace. El padre Anastasio bendijo la unión. Cayetano y Dolores se miraron con los ojos de los que acaban de prometer algo frente a Dios y frente a las personas de su mundo, y que en ese prometido sienten el peso de lo que empezó. La misa terminó. Los novios salieron al atrio. Capítulo 10. El atrio. El primer encuentro entre Tobías y Cayetano. El atrio de la Catedral de Zacatecas en la tarde del sábado de bodas tenía el ruido y el movimiento que producen 83 personas saliendo al mismo tiempo de un espacio cerrado hacia uno abierto. Las voces de los parabienes, el movimiento de los grupos que se forman y se deshacen, el sonido de las flores que se entregan y se reciben, y la energía específica de los eventos que acaban de terminar la parte formal y que están a punto de comenzar la parte celebratoria. Cayetano salió de la catedral del brazo de Dolores con la expresión del hombre que acaba de hacer lo que planeó y que en ese haber hecho siente la combinación de la satisfacción de lo completado y del principio de lo que sigue. Vio los rostros de los invitados que se acercaban con los parabienes, vio los rostros que conocía y los reconoció. Y en el movimiento de los grupos que se formaban en el atrio vio, en el costado izquierdo, junto al muro de la catedral, donde el flujo de los invitados no llegaba con la densidad del centro del atrio, a Tobías Mendoza. Lo vio con el reconocimiento inmediato que produce el conocimiento de 20 años, la cara, la postura, el abrigo de viaje todavía puesto. Y en el mismo segundo del reconocimiento, con la velocidad que tiene la lectura de las personas que uno conoce profundamente, leyó en la expresión de Tobías lo que la expresión de Tobías contenía, que había algo que era serio y que requería atención, que no podía esperar mucho. Cayetano apretó el brazo de Dolores suavemente. «Un momento», le dijo. Ella lo miró. Siguió la dirección de sus ojos hasta el hombre del abrigo de viaje junto al muro. Luego miró a Cayetano. «Ve», dijo, con la confianza de quien sabe que la persona que ama tiene sus razones para lo que hace y que esas razones van a explicarse. Cayetano fue hacia Tobías con el paso del hombre que va hacia algo que no sabe completamente qué es, pero que ha leído lo suficiente en la expresión de su amigo para saber que no es ordinario. Tobías, Cayetano. Los dos se miraron durante un segundo con el silencio de los que se conocen desde los 14 años y que en ese silencio dicen más de lo que la mayoría de las personas dice en 10 minutos de conversación. Llegué tarde. Lo veo. ¿Cuánto tiempo llevas en Zacatecas? 20 minutos. Cayetano procesó eso. ¿Saliste hoy desde San Luis? Sí, antes del amanecer. Tobías lo miró con los ojos de quien ha decidido que el rodeo solo retrasa lo que tiene que decirse. Cayetano, necesito hablar contigo, antes de que la fiesta empiece, antes de que el día avance más. Es urgente. Sí. Cayetano miró hacia el atrio donde Dolores estaba rodeada de invitados con la presencia de la novia en el centro del evento que es su boda. Luego miró a Tobías. Dame 10 minutos, luego buscamos un lugar tranquilo. Capítulo 11. Don Elías observa. El padre en el atrio. Don Elías Quintana Bravo había visto al hombre del banco del crucero desde el segundo banco de la nave izquierda de la catedral.
donde él y la señora Mercedes habían estado durante toda la ceremonia. Don Elías tenía el registro de las personas que no deberían estar en los espacios donde están, de la manera que lo tienen los comerciantes que llevan décadas evaluando a los que llegan a sus negocios con intenciones que no siempre son lo que dicen ser, una atención específica a la discordancia entre la persona y el contexto, al detalle del abrigo de viaje en una ceremonia formal, a la expresión que no era la expresión de alguien que llega tarde a la boda de un amigo, sino la expresión de alguien que llega tarde a algo que vino a hacer y que todavía no ha podido hacer. Lo había seguido discretamente cuando la misa terminó. Lo había observado mientras Cayetano se separaba de Dolores para ir hacia él. Y lo que vio en ese intercambio entre los dos hombres, la economía de palabras, la urgencia que producían sin drama, la expresión de Cayetano al escuchar lo que Tobías le decía, fue suficiente para que don Elías terminase la conversación que tenía con don Bernabé Espinoza, el notario, con la cortesía del que tiene algo más urgente, y fuese en la dirección del callejón lateral de la catedral, a donde los dos hombres se dirigían. La señora Mercedes lo vio apartarse. ¿Elías? Él la miró. Quédate con Dolores un momento. La señora Mercedes, que en 28 años de matrimonio con don Elías había aprendido a leer la diferencia entre las urgencias y las no urgencias, fue hacia su hija con la naturalidad de la madre que rodea a la novia en el atrio. Don Elías fue al callejón. Capítulo 12. El callejón lateral. La historia que Cayetano contó. Cayetano llevó a Tobías al callejón lateral de la catedral, que era el callejón angosto de cantera entre el costado del templo y la casa del cabildo, donde el ruido del atrio llegaba amortiguado por los muros gruesos y donde era posible hablar sin que los 83 invitados oyesen. Tobías le contó, sin rodeos y sin el adorno que la incomodidad a veces pone alrededor de las cosas difíciles, cuando quien las dice necesita tiempo para llegar a ellas. Le dijo que había sabido del embarazo de Esperanza Vargas en el otoño de 1870. Le dijo que el niño nació en noviembre de 1869. Le dijo que el niño tenía 6 años y que se llamaba Cayetano. Le dijo que vivía con la madre y con el abuelo en la calle del Correo del barrio de Tlaxcala de San Luis. Y le dijo que lo había sabido 6 años y que no lo había dicho porque el momento no había llegado hasta que llegó en diciembre con la carta de su primo y la noticia de la boda. Cayetano escuchó con el silencio del que recibe información que reorganiza el mapa de algo que creía conocer, no la expresión del colapso, ni la del hombre que va a negar, la expresión del hombre que escucha algo que tiene el peso de lo verdadero y que en ese peso tiene que procesar lo que significa. ¿Lo sabe ella?, preguntó, queriendo decir Esperanza, que tú no sabías del niño, sí, que estás en Zacatecas y que te casas hoy, probablemente no. ¿El niño sabe algo de mí? ¿Sabe que hay un padre que se fue antes de que él naciese y que no sabe que existe? Eso es lo que Esperanza le ha dicho. Cayetano procesó eso durante un tiempo. ¿Por qué tardaste 6 años, Tobías? Era la pregunta que merecía ser hecha y que Tobías no iba a esquivar. Porque el momento de decírtelo nunca fue el momento correcto, y luego llegó la carta de Rogelio, y el momento de decírtelo fue ahora o nunca. Una pausa. Lo dejé demasiado tiempo, lo sé. Cayetano asintió. No era el asentimiento del que absuelve, sino el del que registra. Luego dijo, tengo que decírselo a Dolores. Don Elías, que había llegado al callejón en el minuto en que Tobías empezaba a contar y que había escuchado desde la entrada, con la discreción del que no interrumpe algo que debe terminar antes de que él hable, dijo desde donde estaba, «Eso es lo que un hombre honesto haría». Los dos hombres se giraron.
Don Elías estaba en la entrada del callejón con los brazos cruzados y la expresión del hombre que ha escuchado lo suficiente para saber lo que sabe y que ahora espera ver lo que sigue. Capítulo 13. Don Elías en el callejón. El padre que escuchó. Don Elías Quintana Bravo entró al callejón con el paso del hombre que ha tomado la decisión de estar en el lugar que está y que no tiene dudas sobre si debería estar ahí. Miró a Cayetano, luego miró a Tobías. Luego volvió a mirar a Cayetano con la mirada que los padres tienen cuando están frente a algo que cambia el mapa de lo que pensaban que era, y que al cambiar ese mapa, los pone frente a la decisión de cómo actuar con lo nuevo. ¿Cuánto escuchó?, preguntó Cayetano. Lo suficiente. Entonces, sabe lo que hay. Sé lo que hay. Don Elías habló con la directeza que era su costumbre. La pregunta es, ¿qué va a hacer con ello? Voy a decírselo a Dolores. Don Elías asintió. ¿Cuándo? Ahora, antes de que la fiesta empiece. Y después de decírselo a Dolores, Cayetano respondió con la misma claridad. Voy a reconocer al niño. Voy a ir a San Luis y voy a hacer los trámites que correspondan para que el niño tenga el apellido que le pertenece y el reconocimiento que debería haber tenido desde 1869. Don Elías lo miró durante un tiempo que fue el tiempo de la evaluación. Luego dijo, eso no es lo que yo esperaba escuchar en el callejón de mi catedral el día de la boda de mi hija. Lo sé. Tampoco es lo peor que he escuchado. Don Elías hizo una pausa. Lo que acaba de decir sobre el niño es lo que un hombre de bien dice. Lo que viene después. Miró hacia el atrio. Depende de Dolores. Tobías, que había estado en silencio desde que don Elías entró al callejón, dijo entonces, «Lo siento, don Elías, debí haberlo dicho antes». Don Elías lo miró. «¿Cuántos años llevas cargando esto?» 6. «¿Por qué montó un caballo esta mañana y no lo buscó en 4 años de que Cayetano lleva en Zacatecas?» Era la pregunta más difícil que le habían hecho a Tobías en ese callejón. Porque cuando está aquí, el problema parece manejable. Cuando se anuncia una boda, el problema se vuelve urgente. Una pausa. No hay buena respuesta a su pregunta, don Elías. Don Elías asintió. No, no la hay. Se giró hacia el atrio. Voy a buscar a Dolores. Capítulo 14. Dolores escucha. La conversación en el callejón. Dolores fue al callejón con don Elías y con la señora Mercedes, que había entendido en la expresión de su marido cuando fue a buscarla, que lo que estaba pasando requería que ella estuviese presente. Encontró a Cayetano y a Tobías en el callejón con las expresiones que ya conocemos. Miró a Cayetano. Miró al hombre desconocido, y con la velocidad de evaluación que le era propia, calculó que lo que estaba a punto de escuchar era lo que cambiaba el orden de las cosas que creía conocer. Cayetano le contó, desde el verano de 1868, con la completud de quien ha decidido que el momento del rodeo ya pasó definitivamente, y que lo que queda es la historia completa con todos los detalles que la historia tiene. La relación con Esperanza. El final que su padre había producido, el no saber del embarazo, los 6 años de Tobías con la información, el niño de 6 años con su nombre en San Luis Potosí. La señora Mercedes escuchó con el color que las madres pierden cuando escuchan algo sobre sus yernos en los callejones de sus propias catedrales. Puso la mano en el brazo de Dolores con el gesto instintivo de quien quiere ofrecer el apoyo físico antes de que las palabras lleguen. Dolores no retiró el brazo, pero tampoco necesitaba el soporte de la mano de su madre de la manera que la mano de su madre ofrecía. Escuchó con los ojos de alguien que recibe información difícil y que en el recibirla no se quiebra, sino que procesa.
Cuando Cayetano terminó, el callejón tuvo el silencio de los 5 que estaban ahí: Dolores, Cayetano, don Elías, la señora Mercedes y Tobías. Dolores fue la primera en hablar, como era de esperarse de la persona que en ese callejón tenía el mayor derecho de hablar. ¿El niño está bien?, preguntó. No el reproche, la pregunta por el niño, por la persona más pequeña de la historia. Tobías respondió: está bien, está en la escuela del barrio. La madre lo ha criado bien con el apoyo del abuelo. Dolores asintió. Luego miró a Cayetano. ¿Qué vas a hacer? Capítulo 15. La respuesta de Cayetano. El carácter del hombre. Voy a reconocerlo, dijo Cayetano, no con la pausa del que calcula, con la certeza del que tiene la respuesta antes de que la pregunta se formule, porque en el tiempo entre la confesión de Tobías y el momento de la pregunta de Dolores, el cálculo ya había ocurrido y había producido una sola respuesta posible. La señora Mercedes hizo el sonido pequeño de quien escucha algo que tiene el peso de lo que tiene y que en su peso produce la incomodidad de lo que cambia los planes que uno tenía del año que sigue. Don Elías guardó silencio con la expresión del hombre que evalúa lo que escucha. Dolores miró a Cayetano durante el tiempo necesario. ¿Cuándo vas a San Luis? Cuando tú lo determines. ¿Y si determino que vayas solo? Entonces voy solo. ¿Y si determino que no vayas? Cayetano la miró con los ojos que la conocían de 3 años y que en ese conocimiento producían la honestidad que la pregunta requería. No puedo no ir, Dolores. El niño existe. Tiene mi nombre. No puede seguir sin el reconocimiento que le corresponde porque la situación entre tú y yo es complicada. Una pausa. ¿Pero cómo lo hago? ¿Y cuándo y con quién lo hacemos juntos o separados? Eso lo decides tú. Era la respuesta que definía el carácter del hombre que era en el momento que más claramente ese carácter necesitaba definirse. Dolores lo escuchó. Luego dijo: necesito tiempo para pensar. Dame 1 hora antes de que la fiesta empiece. Don Elías, que había escuchado ese intercambio con la atención de quien evalúa a un hombre en tiempo real, dijo lo que dijo porque era verdad. Yo les cuido a los invitados mientras. Capítulo 16. La hora de Dolores. Lo que pensó en la calle de García Dolores fue a la casa de la calle de García sola, con la señal de quien necesita el espacio que solo se tiene sin los demás. Fue a su cuarto, se sentó junto a la ventana que daba al callejón de la casa, y pensó en el niño primero, un varón de 6 años con el nombre de su marido, criado por la madre con el apoyo del abuelo, sin el apellido del padre en ningún registro. No lo había pedido, no había elegido su situación. Era la consecuencia de decisiones de adultos que habían ocurrido antes de que él naciese y que lo habían dejado con una historia que no era culpa suya. Pensó en Esperanza Vargas. No la pensó como amenaza ni como rival, sino como la persona que estaba en San Luis con lo que tenía, un hijo de 6 años, la historia de 1869, sin resolución formal, y los años de carga sola que produce criar a un niño sin el reconocimiento del padre. Esperanza no había elegido esa historia más de lo que el niño la había elegido. La diferencia de posición entre ella y Cayetano en 1868 no era la diferencia de quien tiene más mérito y quien menos. Era la diferencia que el mundo de 1868 producía entre las personas de posición distinta que tenían relaciones de las que uno salía con menos consecuencias que el otro. Pensó en don Porfirio Herrera, el padre de Cayetano, que había producido el final de 1869 con la eficiencia del padre que protege el apellido y la posición de su hijo. Don Porfirio había hecho lo que los padres de su tipo hacían. No lo justificaba, pero tampoco era el único responsable de la historia que había seguido.
era uno de los que habían tomado las decisiones que la producían. Pensó en Tobías Mendoza, 6 años con esa información, 6 años que habían producido el sábado al amanecer y el caballo por la sierra y la llegada tarde a la catedral. No era la conducta del amigo perfecto, pero era la conducta del amigo que al final, cuando el momento fue el momento, montó el caballo. Pensó en Cayetano, en lo que había dicho en el callejón: voy a reconocerlo, sin la pausa del que calcula, con la certeza del que ya lo sabe, y en lo que esa certeza le decía sobre el hombre con quien acababa de casarse hacía menos de una hora, que cuando la situación requería la honestidad más difícil, la producía, que cuando la situación ponía frente a él la elección entre lo cómodo y lo correcto, elegía lo correcto sin el espectáculo del que necesita que le reconozcan el esfuerzo. Pensó en lo que el matrimonio que empezaba ese día podía ser si lo que había ocurrido en el callejón de la catedral era el tono que establecía el tono de todo lo que seguía. El matrimonio de 2 personas que habían llegado al primer día con la información completa y con la honestidad de haberla enfrentado juntos. No el matrimonio sin dificultades. El matrimonio donde las dificultades se manejaban con el mismo carácter que el primer día había demostrado que era posible. Y pensó en lo que su padre había dicho una vez en una conversación de mesa que no parecía reflexión, pero que lo era. El carácter de una persona no se ve cuando las cosas van bien. Se ve cuando las cosas se complican y uno tiene que decidir qué tipo de persona va a ser con lo que tiene disponible. Las cosas se habían complicado. Cayetano había decidido qué tipo de persona iba a ser. Al final de la hora, Dolores se levantó. Se ajustó el velo que en el callejón se había descompuesto levemente y fue a buscar a Cayetano. Capítulo 17. Dolores regresa. Lo que dijo y lo que implicó. Dolores encontró a Cayetano en el despacho de su padre, donde don Elías había instalado a los 2 hombres con el mezcal de la hospitalidad que la casa de los Quintana producía incluso en los momentos difíciles, porque don Elías consideraba que el mezcal en los momentos difíciles no era indulgencia, sino practicidad. Entró. Los 3 hombres se pusieron de pie. Dolores los miró a los 3 y luego se enfocó en Cayetano. La semana que viene vamos a San Luis, dijo. Cayetano tardó un segundo. ¿Los dos? Los 2. Dolores lo miró con la claridad que era su marca. El niño va a ser parte de nuestra vida. No voy a conocerlo de segunda mano, ni voy a que la primera vez que lo veas sea sin mí. Si esto es nuestro, lo es desde el principio. Don Elías, que había escuchado eso con la expresión del padre que reconoce en el hijo algo que el hijo le heredó, puso la copa de mezcal sobre el escritorio sin hacer ruido. ¿Esperanza Vargas sabe que vas a ir?, preguntó Dolores a Tobías. No hablé con ella antes de venir. ¿Crees que va a recibirnos?, Tobías pensó. Creo que va a recibir a Cayetano, porque ha esperado 6 años a que Cayetano apareciera y no va a cerrar la puerta cuando finalmente aparece. Una pausa. Si va a recibir a los 2 juntos, no lo sé, pero también creo que Esperanza Vargas es una mujer que entiende lo que es real y que lo real es que Cayetano se casó hoy. Dolores asintió. Entonces vamos los 2. Se giró hacia Cayetano. ¿Cuándo puedes arreglar los trámites del negocio para salir la semana que viene? El martes, a más tardar. El miércoles salimos. Don Elías tomó su copa de nuevo. Hay una fiesta esperando en el patio. Lo dijo con la voz del hombre que entiende que lo que ocurrió en ese despacho en los últimos 20 minutos no cancela la fiesta ni debería cancelarla. Que las 2 cosas, la complicación y la celebración, podían existir en el mismo día sin que una destruyese a la otra. ¿Podemos ir? Cayetano miró a Dolores.
Dolores miró a Cayetano con los ojos de quien acaba de tomar la decisión más importante de las que iba a tomar ese día, y que en haberla tomado, tiene el espacio para lo que sigue. «Podemos ir», dijo Dolores. Capítulo 18. La fiesta. Lo que la tarde produjo, la fiesta de boda de Dolores Quintana y Cayetano Herrera, comenzó con una hora de retraso sobre lo planeado. Los 83 invitados que habían esperado en el patio de la casa de la calle de García con el mezcal que don Elías había distribuido con la generosidad del anfitrión, que sabe que la espera se maneja mejor con mezcal que con explicaciones, encontraron que la novia llegó al patio con la presencia de alguien que ha pasado la última hora en algo que importaba, y que llega a la fiesta desde ese algo, no desde la vanidad de la novia, que quiere que su entrada sea notable. La banda tocó los sones y los valses que las bodas de Zacatecas producían en 1876. La cocina de la señora Mercedes, que era la cocina de las fiestas de posición de esa ciudad, con el asado de boda y los frijoles de olla y los tamales que la ocasión requería, llenó el patio con el olor que las fiestas de las casas, que saben recibir, llenan los espacios donde ocurren. Tobías Mendoza estuvo en esa fiesta. Don Elías lo había incluido con la practicidad del anfitrión, que entiende que el hombre que produjo la conversación más importante del día tiene el derecho de estar en la celebración que siguió, aunque no hubiese estado en la lista original de los 83. Tobías comió y tomó el mezcal que le ofrecieron y habló con los invitados que se le acercaron con la sociabilidad del que se adapta a los espacios nuevos cuando la situación lo requiere. En algún punto de la tarde, cuando la música había llevado a los primeros bailadores al centro del patio y cuando los grupos de conversación se habían relajado con las horas, Tobías fue al lado donde Dolores estaba con la señora Mercedes y las tías. Esperó a que hubiese un momento en que Dolores estuviese suficientemente sola para poder hablarle sin que todos escuchasen. «Señora Herrera», dijo. Era la primera vez que la llamaba con el apellido del marido. Dolores lo miró. «Tobías, lo que usted hizo esta tarde en el despacho de su padre fue...». Tobías buscó las palabras con la incomodidad de quien no tiene práctica en los gestos de gratitud. Fue lo que debía haber buscado producir hace 6 años. Dolores lo miró con los ojos que ya conocemos. ¿Cuántos años de amistad llevan con Cayetano? 20. En 20 años de amistad, ¿cuántas veces hizo algo que sabía que era difícil porque era lo que correspondía? Tobías pensó. Algunas. Esta fue una de ellas. Tarde, pero una de ellas. Dolores lo miró sin condescendencia y sin la absolución que habría sido falsa. «El niño va a estar mejor porque usted montó a caballo esta mañana. Eso no es poca cosa». Tobías asintió. No respondió porque no había respuesta que añadiese algo a lo que Dolores había dicho. Capítulo 19. San Luis Potosí. La semana siguiente. Cayetano y Dolores llegaron a San Luis Potosí el jueves 13 de abril de 1876, 5 días después de la boda. Tobías los acompañó porque conocía a los Vargas y porque su presencia producía el contexto que hacía que la llegada de los dos a la casa de la calle del Correo fuese menos abruptamente inesperada de lo que habría sido sin él. La calle del Correo del barrio de Tlaxcala era una calle de las que producen las ciudades del interior del país, cuando no están en el centro histórico ni en las colonias de las familias de posición. Las casas de un piso con los patios interiores, donde los niños juegan en las tardes y donde las familias del barrio se conocen de las ventanas y de los encuentros cotidianos con la familiaridad de quien comparte el mismo espacio durante años. La casa de los Vargas tenía la fachada modesta de la familia que tiene lo suficiente sin tener más. Tobías llamó primero. El señor Timoteo Vargas,
Abrió con la cara del hombre de 64 años, que ha esperado ese momento durante 6 años, con la mezcla de quien espera algo que sabe que debería ocurrir y de quien después de tanto tiempo de espera ya no está completamente seguro de que va a ocurrir. Vio a Tobías. Vio detrás de Tobías a un hombre que no conocía, pero que reconoció porque el parecido entre ese hombre y el niño que vivía en su casa era el parecido que los padres tienen con los hijos cuando los dos han crecido del mismo origen. Luego vio a la mujer que estaba junto al hombre, y en esa mujer reconoció lo que era, la esposa, la que se había casado 5 días antes. «Don Timoteo», dijo Tobías, «este es Cayetano Herrera». Don Timoteo Vargas miró a Cayetano durante un tiempo que fue el tiempo de 6 años de espera convertido en segundos. Luego dijo, «Entre». Esperanza Vargas lo recibió en la sala con la expresión del que ha sido avisado por el padre de que algo estaba pasando en la puerta, y que al ver lo que entraba tiene que procesar en el tiempo de la sala lo que merece el tiempo de días. Tenía 31 años, y la vida en su cara con la honestidad que produce la vida de quien ha cargado lo que ha cargado sin los recursos que suavizan lo que uno carga. Dolores habló primero. No Cayetano, no Tobías. Dolores, porque era la persona cuya presencia más necesitaba explicarse, y porque Dolores había decidido en el camino de Zacatecas a San Luis que la primera cosa que ocurriera en esa sala debía ser un acto de honestidad directa que estableciera el tono de lo que seguía. «Soy Dolores Quintana de Herrera», dijo. «Me casé con Cayetano el sábado, sé todo lo que ocurrió, y vine porque el niño merece que lo que le corresponde ocurra con la presencia de las 2 personas que van a ser parte de su vida». Esperanza Vargas la miró durante un tiempo. Era la evaluación de alguien que recibe a la persona que menos habría esperado recibir en esa sala de esa manera y que en esa manera reconoce algo que no esperaba encontrar. «¿Sabe todo?», preguntó Esperanza. «Todo lo que Cayetano y Tobías me contaron, y aún así está aquí. Aún así». Esperanza Vargas la miró durante otro tiempo. Luego dijo, «El niño llega de la escuela a las 4. Capítulo 20. Reflexiones finales. El niño que tuvo un padre. El niño llegó de la escuela a las 4 de la tarde, con el paso de los niños de 6 años que salen de la escuela en las tardes de abril. El paso del que tiene energía después de las horas del aula y que en ese tener energía la usa en la manera más directa disponible, que es en ese caso ir de la puerta de la calle al patio de la casa sin el rodeo de la sala. Esperanza lo interceptó en el corredor. «Cayetano, hay personas que quiero que conozcas». El niño la miró con los ojos de los 6 años que evalúan las situaciones de los adultos, con la directeza de quien todavía no ha aprendido a disimular lo que observa. Entró a la sala, miró a los 4 adultos que estaban ahí, y en el proceso de mirar encontró al hombre que estaba junto a la ventana con la postura que la señora Rufina del mercado describiría años después como el mismo hombre 2 veces, cuando le preguntaban cómo era que era tan visible el parecido entre el niño y el padre. El niño miró a Cayetano, el hombre, durante un tiempo. Cayetano se agachó para quedar a la altura de sus ojos. «Hola, Cayetano». El niño lo miró. «¿Tú eres mi papá?» «Sí». «Ah». El niño procesó eso con la seriedad de los 6 años frente a la información más importante que han recibido. Luego preguntó, «¿Por qué tardaste tanto?». Cayetano le respondió con la honestidad que le había prometido a Dolores en el callejón de la catedral que iba a usar de ahí en adelante. «Porque no sabía que existías hasta hace 8 días, y cuando lo supe, vine». «¿Cómo no sabías?». «Porque nadie me lo dijo». Una pausa. «¿Eso te parece justo?». El niño pensó. «No, no», dijo Cayetano. «Tienes razón, no fue justo. Voy a arreglarlo ahora». El niño miró a Dolores. «¿Tú quién eres?».
Soy la esposa de tu padre, dijo Dolores. Me llamo Dolores. ¿También eres mi familia? Dolores lo miró con los ojos que habían pasado la hora de reflexión en el cuarto de la calle de García, tomando exactamente esa decisión. Sí, dijo, si tú quieres. El niño consideró eso. Luego miró a su madre, como los niños miran a sus madres cuando necesitan verificar que lo que los adultos dicen es lo que es. Esperanza asintió con el gesto pequeño que los niños leen como lo que es, que está bien, que es verdad, que puede. El niño se giró hacia Cayetano. ¿Vas a quedarte aquí? No me quedo en San Luis, vivo en Zacatecas, pero voy a volver y voy a arreglar los papeles para que te llames como te tienes que llamar. El proceso de reconocimiento legal de Cayetano Vargas como Cayetano Herrera Vargas tomó 3 meses, con los trámites que los registros civiles de San Luis y de Zacatecas y la coordinación entre ambas jurisdicciones producían en el México de 1876. Cayetano lo hizo con la meticulosidad del hombre de negocios que sabe que los papeles mal hechos producen problemas que los bien hechos evitan. Esperanza Vargas cooperó con la eficiencia de quien ha esperado 6 años y que al ver que lo que esperaba finalmente ocurre, no pone obstáculos que solo habrían retrasado lo necesario. Don Timoteo Vargas tuvo la conversación más difícil con Cayetano en el patio de la casa de la calle del Correo, en la segunda visita de Cayetano a San Luis, cuando los dos estuvieron solos el tiempo suficiente para que don Timoteo dijera lo que 6 años de criar a un nieto sin el reconocimiento del padre habían acumulado. Cayetano escuchó sin el intento de reducir lo que escuchó. Cuando don Timoteo terminó, Cayetano dijo lo que podía decir. No puedo deshacer lo que pasó, puedo hacer lo que queda por hacer. Don Timoteo respondió, entonces hágalo. Fue la forma de aceptación que tenía disponible. Tobías Mendoza regresó a San Luis el domingo después de la boda con el alivio específico de quien ha depositado en las manos, que correspondían a algo que llevaba 6 años siendo suyo por accidente. No era el alivio de la absolución. Tobías sabía que había tardado demasiado y que ese saber no iba a desaparecer, sino el alivio más modesto de quien ha llegado a hacer lo que vino a hacer, aunque tarde, que es, a veces, la única forma de alivio que está disponible. Dolores Quintana de Herrera construyó su matrimonio desde el primer día con la complicación que el primer día contenía. No fue un matrimonio sin dificultades. Los matrimonios que empiezan con una historia sin resolver en el callejón lateral de su propia catedral no son matrimonios sin dificultades. Fue un matrimonio donde las dificultades se manejaban con el mismo carácter que ese primer día había establecido como posible. La honestidad antes que el rodeo, la decisión antes que la evasión, y la conciencia de que las personas que uno quiere bien merecen que uno sea exactamente quien es. Cayetano Herrera Vargas fue reconocido en julio de 1876. Siguió viviendo en San Luis con su madre y su abuelo porque ese era su hogar y porque nadie en esa historia consideró que trasladarlo de un lugar a otro fuese lo que el niño necesitaba. Lo que necesitaba era lo que recibió. El reconocimiento formal que su nombre ya tenía desde el día en que Esperanza lo llamó Cayetano, y la presencia periódica del padre que llegaba desde Zacatecas cuando el negocio lo permitía. No era la historia que habría sido si hubiera comenzado de otra manera. Era la historia que era dado lo que había sido. Y en los términos de lo que había sido, era suficiente para que el niño tuviese lo que merecía tener. La puerta lateral del crucero de la Catedral de Zacatecas, por donde Tobías Mendoza entró a las 10:20 del sábado 8 de abril de 1876, es todavía una de las puertas de ese templo. No guarda en sus goznes la memoria del hombre que llegó tarde con algo que llevar.
Las puertas no guardan memorias, las personas sí. Y en las familias que nacieron de ese sábado de abril, la memoria de la puerta lateral y del callejón y del niño que preguntó ¿por qué tardaste tanto?, fue guardada con la fidelidad que merecen las historias que definen quiénes eran las personas que las vivieron cuando el momento exigió que fuesen exactamente quienes eran. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Tobías hizo lo correcto al esperar y decirlo en privado después de la ceremonia? ¿O debió haber hablado cuando el padre Anastasio hizo la pregunta del impedimento? ¿Y qué piensas de Dolores? Su decisión de ir a San Luis junto a Cayetano dice algo de ella que ningún otro gesto del día podría haber dicho igual. Me interesa mucho cómo ves a cada uno en esta historia. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron sepultados en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.